¿Qué tal a todos? Hoy nuevo episodio de Micro Abierto. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Querido Alex, ¿cómo estás? Feliz y contento, muchas gracias. El señor Álvaro Jiménez, hoy en la casa de Micro Abierto. Cuando yo te conocí por ahí del año 2011, 12, por el año 2012, 2013, yo te conocí en una conferencia que de hecho me llevó una exnovia mía. Y hablaron sobre el éxito, el liderazgo. Fue un ciclo de conferencias bastante interesante que hubo personas que además posteriormente conocí este, en el ámbito profesional, pero a ti no tenía el gusto de conocerte de manera personal, sí en las redes sociales, porque ambos nos seguíamos y de repente intercambiábamos diálogos, opiniones, y es un honor para mí conversar con alguien que en un momento muy incrédulo, además de la conferencia, de lo que iba a ver, a escuchar, pero salí bastante satisfactorio y encontré un par de conceptos que no conocía hasta ese momento. Álvaro, ¿cómo te definirías? Un hombre feliz y contento, una persona que tiene la oportunidad de trabajar, luchar, hacer. Tengo una familia, soy un hombre de familia, me definía también como un hombre de familia, como un hombre enamorado de la gastronomía, enamorado de los grandes momentos, enamorado del cine. Me definiría como un buen amigo, me definiría como un ser agradecido, una persona que sabe amar, alguien que puede servir y ayudar. Me definiría como un hombre que sabe vivir intensa y plenamente, querido Alex. Yo le voy a añadir a ello conferencista, escritor, empresario, que además has tenido múltiples etapas y múltiples niveles en tu vida como empresario. Pero lo que nos trae exactamente a este podcast el día de hoy, y justamente me interesó porque vi una película y hablaban sobre el éxito en sí, ¿no? Que al final podría ser efímero, eterno, o podría acabarse con la muerte, o podría llevarnos a lugares un poco inhóspitos, podría ser pasajero, podría no haber llegado al éxito nunca una persona, pero tú siendo una persona exitosa, porque yo desde mi punto de vista te considero exitoso, que ahorita vamos a hablar de los conceptos del éxito, ¿cómo defines tú esa palabra? A mí me emociona mucho la palabra éxito porque la entiendo como subjetiva. Cada persona tiene una definición de su éxito. Por ejemplo, una persona que está enfrentando una enfermedad y la vence y la supera, es una persona que se siente y se considera exitosa. Un papá de familia que se separa de sus hijos y que pierde su matrimonio y con el paso del tiempo rescata su relación y recupera a su familia es un hombre que se siente exitoso. Un deportista que compite y llega al podio se vuelve una persona exitosa. Pero hay muchos parámetros del éxito tanto adentro como afuera. Porque si hablamos del éxito publicitario, bueno, pues es un Mercedes, es un Rolex, es una mansión, es un fajo de billetes, ¿no? Lo que nos puede estar vendiendo la mercadotecnia publicitaria. Pero el éxito se encuentra en muchas cosas. En la parte espiritual, hay personas que aman profundamente a Dios, que son personas que se entregan a servir a través de la parte espiritual y son personas muy exitosas. En la parte material, bueno, podemos medirlo también por sus ingresos, por sus valores, por sus contribuciones económicas a una sociedad, también es una persona exitosa. En la parte personal, cuando tú logras alcanzar algo que te propones, desde comprar un micrófono o encontrar el amor de tu vida, por supuesto que te puedes considerar exitoso. Y hay un éxito social,
Es un éxito que quizás se mide más de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera, ¿no? Pero el éxito social también incluye a los amigos. Yo, por ejemplo, te voy a compartir, yo tuve un domingo muy exitoso este domingo pasado. Mi compadre Pablo me invita a comer con su familia, hace unos chilaquiles, fríe helado, pone unos jugos exquisitos. Y si tú me dices, ¿cómo me sentí? Pues me sentí increíblemente exitoso, estuve con una familia muy exitosa. Y entonces, de acuerdo a mis parámetros, ese día fue un día exitoso. El éxito, un día exitoso hace una semana exitosa, y una semana exitosa hace un mes exitoso, y un mes exitoso hace una vida exitosa. Sí, te voy a decir, Franco, dentro de todo este ataque, porque creo que es así, mental que existe por el mismo sistema, ¿no? Por el mismo sistema capitalista y por el mismo sistema comercializador, nos han vendido la palabra éxito y leía justamente a un filósofo francés que decía, el éxito con mayúsculas no existe, porque el éxito con minúsculas tiende a tener un significado diferente y ese significado se lo da la persona. De repente, sobre todo con las redes sociales, se empieza a generar un éxito superficial, vacuo, ¿no? Que todo depende de lo que le agrada a la demás gente, de los likes, de los shares, de los compartidos, de que la gente te esté observando y que te vea. Digo, cada quien hace, por ejemplo, en mi caso, hago un podcast, sí, con la intención de llegar, y lo platicábamos en la llamada que tuvimos, de llegar a gente que tenga algún problema y de interferir en la gente de alguna manera para crearle algo positivo. Pero creo que de repente nos desviamos del objetivo, del éxito. Y ahí es donde entra el segundo concepto, que es el fracaso, que lo definiste de manera perfecta. Nos avergüenza nuestro fracaso, cuando debería de ser lo contrario. Deberíamos enaltecer los fracasos porque es el caminito que vamos creando hacia el éxito. Sí. Las personas muchas veces están sujetas a 4 pilares. Dentro de esos pilares, uno de ellos es la pérdida, ¿no? Lo que tú has perdido, desde perder la inocencia hasta perder la seguridad, la confianza. Otro son las culpas, ¿no? Lo que has hecho y que de alguna manera vas a cargar durante mucho tiempo si no trabajas esa parte. Otra más es el miedo, pero quizá la más difícil de trabajar son las vergüenzas. Las vergüenzas porque las ocultamos. Mucho de nuestra sociedad, aparte de moralista, es pretenciosa y aparentalista. Hace unos momentos decías tú de redes sociales. Las redes sociales realmente deberían medirse de acuerdo no a la expectativa, sino a lo que tú decías, a la influencia de la persona. Porque si yo tengo la expectativa de verme exitoso, me tomo una foto con un vehículo, me pongo una cadenota y entonces salgo con unas gafas y una cerveza en la mano, aparentemente ese es éxito. ¡Wow! Este tipo está cumpliendo con los cánones de la generación. Pero si tú en un momento utilizas las redes sociales para influir, para ayudar, para servir, te vuelves otra persona de más éxito. En estos momentos de pandemia, de crisis, no nada más hay crisis económica, no nada más hay crisis de salud, hay una crisis existencial relacionada a una crisis emocional. Y entonces las personas de verdad muchas veces necesitan llorar, necesitan gritar, necesitan revolcarse. Muchas veces no pueden hacerlo. Y muchas veces también no saben hacerlo. Entonces una persona que eligiera ayudar a esas personas en desgracia, en guiarlos, en sostenerlos, en siquiera así de tremenda está a veces la situación, de apapacharlos y limpiarles los mocos y decirle, vamos a seguir, de verdad que también eso es éxito. Entonces el éxito no nada más es imagen, no nada más es concepto, el éxito es servicio. Una conversación como estas que pueda resultar de una experiencia de hace 10 años realmente es exitosa. Digo, cuando tú das conferencias, tú llevas un mensaje que realmente no sabes a cuántas personas le puedes ayudar, pero las palabras bien dichas en el momento exacto te van a llevar a que muchos años puedas seguir ese concepto.
La primera conferencia a la que yo asistí como estudiante la daba un caballero que se llamaba Armando Ortega Mata. La promovía un periódico y su nombre era Esto es Marketing. Ese hombre dio esta conferencia hace más de 30 años y yo recuerdo claramente sus conceptos y sus palabras porque muchos los volví como parte de mi formación de negocios, ¿no? Él decía, un negocio que no se publicita es un negocio que tarde o temprano va a poner un anuncio publicitario que dice se traspasa por falta de tiempo. Decía, el empresario es como un hombre, es como el perro lanudo, encuentra su rayo de sol y solamente cuando le dan la patada se mueve. Y si yo reviso esos conceptos que escuché cuando tenía yo 23 años y que hoy día han pasado 27 años, siguen siendo frescos en mi mente. Entonces las palabras, las oportunidades que tenemos de ser escuchados permiten que haya personas que puedan ser verdaderamente tocados por eso, por una columna. Hace años el periódico, uno de los periódicos en Oaxaca, sacaba la columna de Guillermo F. Batarse. Guillermo F. Batarse era un cronista y escribía una columna. Y muchos de sus conceptos siguen siendo poderosos para mí. Él, por ejemplo, decía que era muy importante el valor de la familia. Y esto yo no lo había visto en ciencias naturales, en química, en biografía. Pero él, un cronista, un periodista, en su columna influenció para que yo entendiera qué tan importante y valioso era la familia. Sí, y de nuevo regresando al tema de los fracasos, creo que en ocasiones, eh, como te decía, nos da vergüenza, pero no lo valoramos como tal, ¿no? Se nos vuelve tan imperceptibles que los éxitos como la familia, como escribir. De felicidad. Exactamente, como que esto, no vemos la tormenta que hubo detrás para llegar a este punto del día de felicidad, ¿no? Seguramente tú has pasado, dices, el domingo que acaba de pasar, tuve un día magnífico con uno de mis mejores amigos o con mi mejor amigo, con mi compadre, su familia, en la cual me la pasé extraordinariamente bien. Pero detrás de todo ese proceso pasó inmediatamente una pandemia en la cual seguimos, ¿no? Pero inmediatamente una pandemia que seguramente nos separó, tanto los lazos fraternos como los lazos amorosos, como cualquiera de los lazos. Y antecesoramente a ello tenemos un sinfín de problemas que vamos teniendo con las personas, un sinfín de problemas que vamos teniendo con la familia, un sinfín de problemas que vamos teniendo con el mismo dinero. Y para llegar al punto de ese domingo feliz, tuvimos que atravesar una tormenta que tal vez con el paso de los años y con el paso del tiempo se nos hace como imperceptible. Pero tuvimos que pasar eso para llegar a ese domingo. Sí, exactamente. Yo tomaría esa analogía que dices, el éxito con letras mayúsculas. El éxito con letras mayúsculas se compone de muchos éxitos con letras minúsculas, ¿no? Pero precisamente cuando tú estás buscando éxito, debes entender que es el resultado después de 999 o 9999 intentos. Muchas veces a las personas nos miden por el resultado que observan, pero no por el proceso que correctamente tú señalas seguimos, ¿no? Hace yo 10 años estaba yo buscando una actividad en que involucrarme. Entonces empecé yo a buscar, ofrecer cursos de ventas. Y entonces en ese proceso de buscar cursos de ventas, yo no quería hablar de las cantidades de dinero que cerraba, no quería hablar del número de contratos que firmaba, sino yo quería hablar de lo difícil que fue llegar a poder cerrar un contrato. Y en este caso yo me recuerdo bien porque manejaba un porcentaje muy alto de cierres, ¿no? Era de cada 10 clientes que yo veía, cerraba 7. Y la gente que iba a una conferencia decía, wow, yo quiero hacerlo igual. Pero yo tenía realmente un compromiso conmigo mismo y decía, mira, para que tú llegues a cerrar de 10 7 tienes que intentarlo 10,000 veces. Y entonces yo vestía o conversaba con las personas que asistían sobre los grandes errores, las tremendas equivocaciones, las pérdidas
Las veces que fui derrotado, vencido, lastimado, humillado, para poder hacer ese porcentaje tan alto, ¿no? O sea, tú ves en el video, a veces aparece una persona brincando en una patineta y haciendo un mortal y caer parada y seguir. Y dices, wow, es un hombre exitoso. Sí, pero para haber dado esa marometa y haber caído en la patineta y seguir, se cayó por lo menos unas 3.000 o 5.000 veces, ¿no? Pero muchas veces también la generación que pudiera no llegar a la profundidad que tú correctamente señalas, sino ver lo parentalista, va a decir, pues es que si me compro una patineta y una cámara, seguro en la machincuepa voy a tener ese mismo resultado. No, el fracaso es un tema muy especial porque se compone de muchas cosas. El fracaso tiene que ver con los defectos de la persona, el fracaso tiene que ver con condiciones reinantes, el fracaso tiene que ver también con personas a tu alrededor. O sea, tú, personas alrededor y situaciones que van pasando, ¿no? ¿Cuándo fracasa una persona? Pues cuando ha elegido, por ejemplo, ser floja, ser envidiosa, ser malmodienta, ser abusiva, y entonces esa persona no encaja en ningún lugar. Entonces, por supuesto que esa situación es una situación de fracaso para esa persona, ¿no? Cuando sucede lo mismo, cuando tú eliges una mala pareja, cuando eliges un mal amigo, es más, hasta cuando eliges un mal productor o un mal co-conductor, ¿no? Llega tarde, no te cierra el canal, si puede te desenfoca, y dices tú, híjole, pero nos fue re mal porque trabajamos 4 horas y no quedó así, porque hubo personas alternas que conducieran al fracaso. Y otras cuestiones, como las reinantes que yo decía, o de entorno, tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo, que finalmente es algo que nadie esperó, que la naturaleza puso su huella y miles y millones de personas fuimos arrastrados como un tsunami, ¿no? Que de todas maneras, por ejemplo, yo estaba pensando cuando venía para acá, en la Ciudad de México hay una empresa que se llama Ambrosía, y Ambrosía tenía un instituto culinario y tenía salones y administraba espacios públicos, tenía una planta de 70, 80 empleados para producir bodas, 15 años y graduaciones. Te preguntas, ¿qué pasó con ellos? O sea, digo, no se sabe, ¿no? Por ejemplo, la cadena de hoteles Vidanta, ¿no? Que están en el norte del país, allá en Nuevo Vallarta. Híjole, era un paraíso, pero tenían más de 12.000 empleados. Bueno, ¿qué pasó con ellos si ya no tienen el ingreso de las personas, ¿no? Suspendieron las inversiones, despidieron al personal, no se sabe. Entonces, pero realmente nadie de ahí condujo al fracaso a esa empresa, sino fue la situación del COVID, la situación financiera y quizá, ¿por qué no?, a lo mejor un desánimo muy profundo del dueño, ¿no? Entonces son cosas que se tienen que dimensionar con mucha justicia. El éxito y el fracaso, el éxito y el fracaso son dos grandes farsantes. Sí, además hay algo que es bastante importante y seguramente los que nos están escuchando es, ok, ya aprendí a apreciar, a valorar el fracaso. Ajá, ¿y cómo chingados lo hago éxito? Porque si no, tú puedes transcurrir de fracaso en fracaso, puedes ir de fracaso en fracaso, pero nunca llegar al éxito. Entonces, es una parte importante ahí. Yo pienso que para convertir el fracaso en éxito, primero es el análisis, el aprendizaje, que son básicos dentro del fracaso, para posteriormente reestructurar la idea. Una de las cosas que se me quedaron muy clavadas dentro de la conferencia, de la primera conferencia a la que asistí cuando estabas tú, fue, yo he tenido más de 1,000 ideas, 1,000 proyectos de empresa. No tengo 1,000 empresas. Han funcionado unas cuantas de las cuales ahorita puedo decir que es con las que he salido a flote. Entonces, si nosotros no nos damos el tiempo para analizar, a ver, la acabo de regar monumentalmente, ¿no? Me ha pasado en los proyectos. Hay proyectos que de repente dije, ¡pum! Bitácora 104 es uno de los proyectos. Hacía en una radiodifusora local crónicas sobre acontecimientos históricos, ¿no? La Primera Guerra Mundial y ambientábamos todo eso con audio, con puro audio.
Para mí era una idea extraordinaria, o sea, creativamente, por supuesto, ¿no? Y funcionó 2 meses nada más. Al final me di cuenta que la audiencia, había una audiencia muy selecta, o sea, había audiencia que sí lo consumía. El tiempo que nos llevaba a producir ese programa era bestial, porque de repente era como, pues no nada más tienes que sentarte a hablar, sino se tiene que ambientar, se tiene que grabar, se tiene que producir y además tienes que hacer que el escucha pueda adentrarse a la escena que tú estás diciendo, ¿no? Aprendí de eso y decir, bueno, esto tal vez no es un contenido que la gente, seguramente lo retomaré por un tema de hobby, porque además me fascinaba en un futuro, pero dije, bueno, esto a la audiencia no le gusta tanto. Saco monografía, saco la Friendzone y es un tema de conversación. A la gente le interesaba más eso, ¿no? Pero aprendí a analizar lo que mi entorno me decía. Era como, a ver, no, la audiencia no le gusta eso. O si le gusta, es a unos cuantos. Vamos a ver lo que a la audiencia le gusta, ¿no? Y vamos a ver lo que nos reduzca en la inversión de tiempo. Hay que aprender de los errores, hay que aprender de los fracasos, ¿no? Si no, vas a tener una vida llena de fracasos sin tener ningún éxito. Ok, esa es una posibilidad. Pero te quiero comentar que hay metodologías para salir del fracaso y hay metodologías para alcanzar el éxito. Está muy estudiado que el cerebro humano produce sustancias que te producen sensaciones, emociones y pensamientos. Y tus pensamientos también generan sustancias. Por ejemplo, a ti te gusta una mujer y de pronto te ilusiona la idea de llevarla a comer y luego al cine y que sea tu novia. Y entonces ese ramalazo que te generó el pensamiento, ese ramalazo se vuelve sustancias. Y esas sustancias te ponen contento, te sonríes, te bañas, te pones cuco, y entonces hasta estás contento, y dices, hey, Alex, ¿qué tienes? No, pues voy a ir a ver a fulana, mengana, ¿no? Mira tu rostro en este momento, te acordaste de esa hermosa mujer, ¿no? Bueno, entonces también está, igualmente tú puedes programar tu cerebro para la parte oscura, para la parte depresiva. Yo muchos años he tenido mucha cercanía con el trabajo de la parte de la ansiedad, de la depresión, de la indiferencia, de la indolencia. Trabajo a veces, no a veces, perdón, trabajo mucho con personas con problemas emocionales. Y yo un día observándome me di cuenta que yo me provocaba una depresión al día. Yo me levantaba muy contento, me hacía mi chocomil, me bañaba, estaba bien contento, y luego entonces iba a la cocina, empezaba a preparar mi huevo, empezaba a echar mi cebollita, mi jitomate, y de pronto, cuando ya me empezaba yo a sentar en la mesa, ya estaba yo un poco inconforme, y a veces ya no acababa el desayuno, y terminaba sentado aquí diciendo, qué mal, y decía yo, ¿qué me pasa? Bueno, resultaba que yo programaba mi depresión, porque un día ante una médico especialista me dice, oiga, ¿y usted cómo lo hace para inducirse? Ah, pues yo le conté, me tomo mi chocomil, me baño, comienzo a freír mi huevo y entonces me pongo triste. Vea, que es un patrón repetitivo. Bueno, entonces muchas veces nosotros no tenemos una conciencia y esa conciencia nos impide salir del fracaso. El fracaso es romántico, dijeras, es que de mis fracasos aprendes, y es que no, el fracaso es espantoso y doloroso, y lloras y te revuelcas y te sientes algo peor que lo peor, ¿no? Entonces, ¿por qué te lo cuento? Porque los psicólogos, por ejemplo, les da por trabajar el concepto de duelo. Y el concepto de duelo tiene dos variantes. El primero que es el sufrimiento y el segundo que es la sanación. Y cuando tú estás trabajando con el sufrimiento, son 3 pasos. El primero, la negación. Tú niegas, ¿no? Que fracasaste, ¿no? No, fue el COVID, no, fue el casarrentero, no, fue el vecino, lo que sea, pero tú niegas la situación. Segundo, te enojas. Y dices, no, pero es que si estuvieran yo les diría, bueno, primero la negación y luego el enojo. Y por último la negociación, pero a lo mejor puedo recuperar algo, pero a lo mejor puedo hacerlo diferente, pero a lo mejor, y entonces empiezas a negociar.
la negación, el enojo y la negociación se convierte en sufrimiento. Y muchas personas se quedan atrapadas ahí. Háblese de mujeres que tienen una relación, o hombres que tienen una relación destructiva con una pareja tóxica, o empresarios que están trabados con la idea de un proyecto productivo, o personas aferradas a alcanzar algo, ¿no? Entonces, en esa parte del sufrimiento, cuando tú te estás en esos tres pasos, que es la negación, el enojo y la negociación, no te das cuenta. Y entonces cuando tú empiezas a querer salir de ahí, hay tres pasos que te pueden llevar a la sanación. Pero esos tres pasos implican una madurez y una sensatez digna de un premio olímpico. El primer paso es la aceptación. Tú dices, acepto que yo soy responsable de no haber pagado la nómina, de no haber sabido comprar el equipo, de no haberlo publicitado bien, de no haber llevado a buenos conferencistas, etc. Lo que tú hayas hecho, ¿no? Sea carnicería, sea una distribuidora de granos, un programa de podcast, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que sepas que la aceptación es el principio de la sanación. Y luego vas a tener un periodo de dolor. Y si hay algo que al ser humano le aterra y le genera un pánico, no miedo, pánico es vivir una época de dolor. O sea, ¿quién no ha sufrido el dolor por la pérdida de una mascota, ser querido, la separación de un ser amado, la quiebra financiera? Entonces te da tanto miedo, el miedo, que evitas sufrir dolor. Entonces dices tú, no, yo no. Pero cuando tú aceptas y cuando vives tu dolor, puedes avanzar a la parte de la reconciliación. Cuando has llegado a la reconciliación contigo mismo, con las personas que amas, puedes empezar una liberación profunda en tu nuevo ser. Y ese es un proceso de vida, pero muchas veces las personas no lo conocen, entonces se quedan estancadas en el fracaso. Quizá el programa más poderoso que existe en el mundo de transformación humana, el programa más poderoso que existe en el mundo de transformación humana, no lo da un psiquiatra ni lo da una empresa de cursos, sino es el programa de autoayuda que los legendarios Bill y Bob, fundadores de Alcohólicos Anónimos, han hecho para la humanidad. Han hecho para la humanidad, no para los alcohólicos nada más. Porque con este programa tú puedes derrotar la parte del alcohol, puedes derrotar la parte de las drogas, pero también puedes derrotar la parte de la conducta humana. ¿Por qué? Porque el primer paso habla de que aceptas que lo terrible que eres y lo ingobernable que se ha vuelto tu vida. Porque una persona que es terrible, que tiene una vida ingobernable, es una persona fracasada, una persona podrida. Entonces, la aceptación es una de las herramientas. Y a nadie nos gusta someternos a la derrota total. Decir, pues sí, me fue mal, ¿no? Mira, por ejemplo, en mi caso, yo tenía una empresa de 25 años que se la llevó el COVID, ¿no? Y tenía otra empresa de 10 años que se la llevó el COVID. Y entonces yo tenía dos opciones, o seguía yo llorando porque se las llevaron, o me remangaba la camisa y me ponía a construir algo nuevo. Pero esto muchas veces es un proceso. El éxito tiene un proceso, el fracaso tiene un proceso. Y yo creería que por eso me encanta conversar con la gente. Yo creía que el fracaso es circunstancial, ¿no? Ya sea por las circunstancias propias del ser humano, que tiene debilidades, que tiene desventajas en su propio ser, o circunstancial por tema de una pandemia, ¿no? Y me decía, se lo llevó la pandemia. Fue tal vez podríamos denominarlo fracaso, pero no fue debido a tu persona, fue un tema circunstancial por el momento en el que atravesamos la humanidad entera, ¿no? Entonces, pensaría que el fracaso es circunstancial, pero no, me dices, se puede ir programando, porque al final... Sí. Esa cuestión curiosa tiene mucho que ver con tus ideas, tiene que ver mucho con tus pensamientos y tiene que ver totalmente con tus acciones. Cuando tú hablas de fracaso, fíjate, tiene que ver con tus creencias, tiene que ver con tu diálogo propio, tiene que ver con lo que haces y tiene que ver con tu conciencia. O sea, no conciencia de moralidad, sino de realidad. Porque la conciencia con NC es moralidad, ¿no? Tengo conciencia, llevarme el micrófono es malo, sí, es conciencia, pero la conciencia de la realidad con NSC se vuelve una dimensión desconocida para el ser humano. El 95% de las personas viven creyendo
que las circunstancias alrededor son las que determinan tu éxito o tu fracaso. El 3% solamente cree que él puede hacer algo para corregirlo. Y solamente un 1.5 piensa que el éxito y el fracaso son escuelas, son aprendizajes y que va a disfrutar lo uno y lo otro. Y hay un porcentaje mínimo en la población mundial, 0.5, que puede vivir feliz y contenta en otra dimensión porque ha alterado su conciencia, ha modificado su pensamiento, ha cambiado su forma de vivir. Hay gente muy feliz, muy contenta, que vive de acuerdo a sus propios parámetros. Por eso el fracaso lo puedes producir tú mismo o el éxito lo puedes producir tú mismo. Y por eso mismo te estoy prestando sumamente atención, porque te digo, creería que es circunstancial. Pero regresando al ejemplo que nos dabas hace un rato de, bueno, yo perdí un negocio, dos negocios por la COVID, pero sin embargo dijiste, a ver, ya tengo idea de cómo es llegar al éxito. O sea, sé el caminito. Sí, se destruyó, es momentáneo. Escuchaba, leía a este filósofo francés que mencionaba que el éxito tal vez se culmine con el bien morir, ¿no? Sí. Que al final el bien morir sea el éxito más grande del ser humano, Ok, para él, ¿no? el bien vivir, ok. Sí, muy random, porque aparte justamente hablaba del fracaso de otra manera de la que estamos hablando nosotros, pero es lo único que tú no puedes reconstruir. La muerte es lo único que no puedes reconstruir. Pero un negocio con los fracasos que se van adquiriendo, tienes las herramientas y tienes el instructivo en la mente de decir, ya sé cómo funciona. Nada más hay que adecuarlo a una nueva perspectiva o a una actualidad. Sí, sí, pero no. O sea, sí, pero no. Los estudiosos del tema dicen que si tú agarras a 10.000 personas y las colocas en un índice, y en esas 10.000 personas hay 100 que han tenido éxito, y a todas las vuelves a, ¿cómo se llama?, a poner en cero, al paso de 3 o 5 años, las 100 que ya habían tenido éxito vuelven a reinar. No. Es como 50, no las 100. ¿Por qué? Porque hubo condiciones que favorecieron a esas 100, algunas que favorecieron a esas 100, ¿no? Y en otros de los casos habrá circunstancias que favorecerán a otros, pero un 50% sí tiene el ADN, o sea, genera un ADN del éxito. Por ejemplo, las personas que ahora están viviendo una etapa de reconstrucción financiera para post-COVID, no, pues no es ni post-COVID, si es durante el COVID, porque estamos todavía durante el COVID, aprendemos a tener muchas herramientas. Mira, por ejemplo, en los días más asiagos del COVID, en la casa tuya, en una mesa de madera, yo tomé una hoja y escribí cuáles eran mis prioridades. Mi primera prioridad era mi salud. Si me contagiaba, me moría. Segunda prioridad era mi familia, porque yo tenía que cuidarlos, protegerlos, proveerlos. Mi tercera prioridad eran mis recursos de dinero y mis recursos de alimentación, tanto auditiva, sensitiva y emocional, porque yo en ese momento me juntaba con muchas personas que tenían mucho miedo y entonces lo que yo escuchaba era miedo. Yo quería, y veías Facebook, y veías Google, y veías Instagram, y resulta que todos tenían pánico, ¿no? Entonces, yo dije, yo puedo cuidar mi salud. Ahora tengo que ayudar a mi familia a cuidar su salud. ¿Cuánto dinero tengo? Con ese dinero, ¿hasta cuánto puedo llegar? Sin quebrar, por así decirlo. Cuando yo me di cuenta la ventana o el lapso que yo tenía, yo empecé una carrera contra el tiempo, porque dije, yo tengo para aguantar hasta diciembre. Entonces, pero yo no puedo en diciembre decir, bueno, pues ya hasta aquí me alcanzó el dinero, ahora sí voy a poner un negocio. No, empecé una carrera contra el tiempo y empecé a seguir otra metodología
que es lo que te digo, las personas que algún momento ya han alcanzado un éxito pueden hacer una metodología. Por ejemplo, dije yo, algo que se esté vendiendo en este momento, algo que sea negocio, algo que tenga un buen margen de ganancia, algo que se pueda hacer desde la casa, algo que se pueda replicar, si yo estoy en Santa Rosa, que se pueda replicar en Santa Lucía y en Santa Lucía San Felipe, algo que me permita servir y ayudar a las personas. Pero yo hice como 12 intentos. De esos 12 intentos, los 12 fueron un absoluto y total fracaso. Maravilloso. Perdí parte del dinero que yo había dispuesto para alcanzar la fecha límite. Entonces, acorté mi tiempo y acorté mi presupuesto. Pero dentro de esas circunstancias, encontré el producto y nuevamente utilicé otra metodología. Creé una marca, desarrollé un portafolio, traje una fuerza de ventas, desarrollé el material de trabajo para ellos, puse un vehículo, etcétera, y entonces repliqué lo que yo ya había hecho con anterioridad. Pero hice 12 intentos. En el 13º le pegué y repliqué lo que yo ya había hecho en otras situaciones. Entonces, si tú te fijas, son meramente mapas. El primer mapa fue el inventario general. El segundo mapa fue como de prueba y error. Y el tercero, cuando vi que este funcionaba, le puse el tercer mapa que era de control y dirección para salir adelante. Después de ese repliqué a otro y me fue igual de bien. ¿Por qué? Porque yo ya traía 3 mapas mentales trabajados, ¿no? No que yo no esté expuesto al fracaso y que yo vaya encaminado al éxito, no. Yo estoy expuesto al fracaso, pero puedo trabajar con el fracaso. Es como pensar que a un karateca no le duele un tubazo. No, si le das un tubazo al karateca, le va a doler. Pero lo más seguro es que el karateca sepa quitarte el tubo, bote el tubo o te dé con el tubo. Entonces, realmente el éxito y el fracaso, como yo te lo decía, es una frase fenomenal del legendario Rudyard Kipling en su poema If. Es un poema muy importante porque dice que el éxito y el fracaso son 2 grandes impostores. Y efectivamente, son grandes impostores porque no estás condenado al éxito ni estás condenado al fracaso. Ni vas a tener siempre éxito ni siempre vas a tener fracaso. Pero de acuerdo a nuestros parámetros de resistencia, nosotros podemos mejorar también esos parámetros, porque puedes tener un umbral muy bajo para el éxito o un umbral muy bajo para el fracaso, ¿no? O sea, hay gente que le va mal en una tortillería y lamentablemente o terriblemente se suicida, ¿no? Oye, ¿por qué no vendió las máquinas y con el dinero que tenía comenzó una comercializadora? Ah, no, porque él tiene un umbral muy bajo, ¿no? Entonces, lo que nosotros sí podemos hacer es desarrollar una metodología que nos lleve al éxito un día sí y otro no, y un día sí y el otro también, ¿no? Sí, o sea, desde nuevamente la parte enriquecedora de las conversaciones es esta de que vas cambiando los paradigmas que de repente tienes en el día a día. Y efectivamente, digo, tal vez la experiencia del éxito no te crea inmune al fracaso, Nunca. pero tienes una herramienta adicional, ¿no? Que no te va a asegurar el éxito, pero tienes una herramienta adicional, ¿no? Efectivamente. Que los que están construyendo sin ninguna plataforma de éxito o de que todavía no se creen exitosos, porque como decíamos, es subjetivo el tema del el concepto del éxito, quienes todavía no se creen exitosos, pues tal vez no la tienen, ¿no? Nuevamente, no es el hecho de que hayas fracasado mucho o el hecho de que hayas tenido muchos éxitos. ¿Cuánto tiempo éxito? Exactamente. No te va a garantizar. No, nunca. Dime. Mira, en cuestiones de daño, fracaso, pérdida o estar vencido, situación catastrófica para un ser humano, hay cuestiones muy especiales. Por ejemplo, fíjate, muy curioso, la muerte de un ser amado, la muerte. Cuando Dios muestra su majestuosidad y se lleva a alguien que amas, tú te puedes llegar a sentir pues el hombre más pequeño ante el tsunami más enorme, porque has perdido a alguien que amas y que nada puedes hacer. O sea, cuando Dios dispone, tengas el dinero, el mejor cirujano, el avión o la clínica en Houston, te vas a ir.
Y entonces en ese momento de pequeñez, te das cuenta cómo la vida te puede cambiar en un instante. Tengas 17 años o tengas 77. Número dos, la separación emocional. Y no nada más de una pareja, sino también de los hijos o también de tu familia, cuando te puedes ir porque necesitas salir adelante y te vas a Estados Unidos y dejas a tus hijos, ¿no? O te dejas a tu pareja o dejas a tu familia, a tus amigos. Entonces la separación emocional también es una sensación profunda de pérdida, de fracaso, de derrota. La quiebra financiera, ¿no? Por sí sola, la quiebra financiera le arrebata a la mujer o al hombre la seguridad que puede tener, la confianza que puede tener para proveer de lo básico a su familia. Cuando yo empecé a contratar ahora en etapas del COVID, yo le decía a mucha gente, yo le garantizo que le puedo ofrecer un refresco, un pan de caja, mayonesa y jamón. Y mucha gente me decía, ¿en serio me lo puede garantizar? Le decía, sí, sí, se lo puedo garantizar. Y me decía, me integro. O sea, yo no estaba prometiendo millones de dólares, estaba ofreciendo un pan y una comida para el día. La gente en ese momento lo necesitaba, que lo buscaba. Entonces la quiebra financiera es un concepto muy duro de fracaso. Dijimos la muerte de un ser amado, la separación emocional, la quiebra financiera, la ingobernabilidad en cualquiera de sus formas. La ingobernabilidad es un acto que las personas en esto hay dos variantes, el que sufre la ingobernabilidad de otro y el que es ingobernable y se vuelve un depredador emocional, ¿no? Papás que son alcohólicos y que se gastan el dinero y que quedan endeudados y que golpean a la familia, bueno, ese es un depredador emocional, ¿no? Es una ingobernabilidad. Entonces, estos elementos que yo te comento son cosas que todas las personas vamos a vivir. ¿Quién pudiera decir, no, es que yo no voy a tener una pérdida financiera, no se me va a morir un familiar? Hay otras dos cuestiones muy importantes, ¿no? Una enfermedad caótica. Imagínate un joven en sus 25 años jugando fútbol y le descubren leucemia. Híjole, pues va a entrar a una de las pruebas más tremendas de su vida, ¿no? O, por ejemplo, las condiciones catastróficas como las que estamos viviendo. O sea, una condición catastrófica donde nadie tuvo nada que ver, pero cayó, ¿no? Hay condiciones catastróficas que pueden ser muy difíciles al principio, pero que una vez que pasan, se recuperan en menos tiempo. Por ejemplo, un tsunami, un terremoto, ¿no? Si hay una reconstrucción, te puede llevar a lo mejor 3 años, pero ahorita con una pandemia ya llevas, por lo menos vas a cumplir un año y van a ser más tiempo. Entonces, sí es muy importante entender que el fracaso es algo que tenemos que vivir con él todos los días, que tenemos que tener estrategias y herramientas y que tenemos que desarrollar nosotros mismos destrezas para poder superarlas. Que el éxito, como tú correctamente dices, es algo subjetivo que cada quien puede medir de acuerdo a sus propios valores, pero que es delicioso saber que un día, que un momento, que tú mismo eres una persona exitosa. Claro. Lamentablemente se está acabando el tiempo porque esto es, ahora entiendo cuando el chiste de el tiempo en la televisión es caro. Sí, claro. Aquí también, desgraciadamente la gente, los estándares de las redes sociales dicen que hay un cierto tiempo en donde la gente se queda. Después de ese tiempo ya es como se dispersa o escrolea o cambia o de plano ya no te presta atención. Claro. Pero nada más como último, ¿cuál ha sido tu peor fracaso? Pero sobre todo, ¿cómo saliste de ese fracaso? ¿Cómo lo convertiste en éxito? Mi peor fracaso fue perder a mi familia, a mis hijos, a mi esposa y a mi hogar. Y lo perdí por ingobernable. Soy alcohólico, entonces muchos años yo privilegié la botella a mi familia. Cuando yo vivo esa circunstancia, paso por una tempestad emocional muy fuerte. Yo comienzo a creer que los culpables de que nos hayamos separado fueron ellos, porque así es de loco el enfermo, ¿no? Todavía que hice daño, me indigno, y todavía que hice daño, me enojo. Y realmente me quedé solo, quebrado, enfermo. Fue un año muy caótico, cayó la APO en Oaxaca, quebré financieramente, quedé endeudado. Y entonces, pero quizá ninguno de esos me dañaba o me producía tanto dolor como el no ver a mis hijos.
Y hoy entiendo que ese momento de más doloroso que yo tuve en mi vida fue no poder ver a mis hijos. Una vez que he pasado esto, he aprendido que puedo aguantar otras cosas, ¿no? Pero en ese instante de dolor que no veía yo a mis hijos, lo primero que hice fue probar y equivocarme, probar y equivocarme. Yo me acuerdo mucho que un día yo recordé que había oído una leyenda de que el colibrí, cuando tú lo liberabas, le podías poner 3 deseos. Y entonces yo me acuerdo que en casa tuya estaba yo saliéndome de bañar cuando ven un colibrí, agarro con la toalla y se lo echo. Y entonces pido 3 deseos. El primer deseo era que mi papá se curara de un cáncer de colon. El segundo deseo que pido es que mi familia se quedara a mi lado. Y el tercero, que mi empresa que estaba bailando en ese momento no quebrara. Cuando quiero liberar el colibrí para yo hacer realidad mis deseos, resulta que ya no estaba el colibrí. Quizá nunca estuvo, posiblemente fue un desvarío mío, ¿no? Yo me acuerdo mucho que lo que siguió fue peor. O sea, se murió mi papá, me separé de mi familia, quebró mi empresa, pero caí en un vorágine de absoluto alcoholismo y drogadicción muy fuerte. Además de que entro en un momento de una relación con una persona igual de enferma que yo. O sea, un enfermo siempre jala a otro enfermo. Pero en ese momento de mayor sufrimiento, donde yo no tenía ni amigos, ni cuates, ni conocidos, ni ninguna luz que pudiera ver, depresivo, tomando ansiolíticos con whisky, depresivos con whisky, me empezó a vislumbrar la fe. La fe. Y empecé a creer en un Dios todopoderoso, que quizá, porque dije quizá me equivoqué, comencé a creer en un Dios todopoderoso que podía devolverme lo que yo había perdido. Y entonces yo me hinqué y empecé a pedir, empecé a orar. Y recuerdo un día que hice un pacto. Y un día le dije, si en tu gracia está que me concedas volver a recuperar mi familia, yo me comprometo a servirte. Es así como yo salí. No tengo una fórmula mágica, pero sí tengo la certeza y la seguridad que en todo éxito Dios está. Pero más importante aún, en todo fracaso, Dios está contigo. Sí, y eso es extraordinario porque hablan desde cualquier punto donde lo quieras ver. Si no llegas a ser una persona religiosa, habla de un proceso de autoconfianza. Los grandes filósofos mencionaban que el ser humano siempre iba a necesitar de algo supremo, ¿no? Aunque esto no existiera, necesitaban de algo supremo porque es un poder superior que va a tener el ser humano, ¿no? Claro. Podrá ser cuestionable el hecho de un creador, pero es cierto que creyendo en una deidad, cualquiera que sea, el ser humano de repente le genera un adicional, ¿no? Su perspectiva cambia, llega a tener un encuentro consigo mismo, pero algo fluye dentro de sí mismo que precisamente, que en tu caso pasaste de una etapa de fracaso a una etapa de éxito. Claro, hoy día tengo el privilegio y el placer exitoso de estar con mis hijos, ¿no? Mis hijos están conmigo. Es una historia que cualquiera puede pasar, digo, pero ese es mi éxito. Sí, claro. Pero yo coincido en esto de la creencia. Tú y yo tenemos el privilegio de tener a muchos amigos inteligentes, ¿no? Y la inteligencia muchas veces genera incredulidad. Las personas somos incrédulas porque somos inteligentes. Y algunas veces, porque yo sí manifiesto mi profundo gratitud y mi profundo amor con Dios. Pero hay quien me ha cuestionado, ¿no? Y me ha dicho, bueno, ¿y si Dios no existe? Y si de verdad Dios no es más que una idea tuya, yo estoy convencido de que aun cuando fuera una idea mía, yo prefiero quedarme con esa idea, porque me da la esperanza y también me da la seguridad de que puedo enfrentar una cuestión de crisis. Cuando en estos días de COVID, los días más aciagos han sido los días en que yo me refugio más en la oración. Digo, Padre, a donde me lleves, voy.
que se haga tu voluntad, ¿no? Y entonces ya siento que voy con Dios, ¿no? A decir, yo puedo solo porque soy el legendario creador de negocios y el domador de empresas y generador de grandes oportunidades. Entonces sí, aunque seas muy inteligente, aunque seas un hombre muy adinerado, la presencia de Dios fortalece y además te da un adicional, te protege. O sea, muchas veces tú mismo sabes que no nada más es que te den, sino que te protegen. Te protegen de muchas cosas, del mal, de la malignidad, de otras cosas. Son tremendas. El éxito, hace un rato que lo hablábamos, o el fracaso, surgen de tus creencias. Lo primero que tú tienes son creencias, la que te dio papá, la que te dio mamá. A lo mejor para ti de niño ser exitoso era tener una bicicleta y que los demás tuvieran una patineta, un patín del diablo. A lo mejor para ti joven ser exitoso era ser estrella de un equipo de fútbol cuando los demás estaban en la banca. Bueno, estos son éxitos, pero esto es una creencia. Porque a lo mejor para alguien era éxito estudiar y para alguien era estar enamorando a la chica de sus sueños, ¿no? Entonces el éxito es subjetivo, pero depende de tus creencias. Ahora, depende de lo que tú te digas. Depende de lo que tú te digas, porque una cosa es lo que crees y otra cosa es lo que tú te dices, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo creer que éxito es que a mí me contrate una empresa televisora y tenga yo un programa. Bueno, eso es lo que creo. Pero si yo todos los días vengo a un estudio y hago, y me digo, este es el mejor estudio de Oaxaca, este es el mejor auditorio del mundo, este es el mejor equipo de producción que pude haber encontrado, ya no es lo que crees, también es lo que tú te dices, ¿no? Ahora también es lo que tú haces, si te conduces profesional, si te conduces con ética, si te conduces con honestidad, ¿no? Sabrá la gente que está del otro lado, sí, claro. Y después caes en tu realidad, ¿no? O sea, nuestra realidad es la que determina ese pensamiento catastrófico cuando dices, es que en un país donde no había guerra, se cayó un plafón y mató a una niña. Y nuestra realidad es la que dice, está un niño en un país de guerra, y cayó un mortero y no explotó y eso es algo, ah, claro. Esas son nuestras realidades, pero nuestras realidades también pueden ser transformadas si transformamos nuestro pensamiento. Nosotros podemos tener un pensamiento enfocado al fracaso y un pensamiento enfocado al éxito. Tú eres el que determina, así como nosotros hablamos de lo que tú produces en las sustancias químicas de tu cerebro para tener esas emociones y sensaciones, igual tus pensamientos te llevan a esas acciones. Hay personas que pudiendo castigar a otro, eligen perdonarlo. Esa es su realidad. Y ese es tu nivel de éxito. Y hay otras personas que con el mínimo empujón de la defensa del carro balacearon al otro tipo y ese es un nivel de fracaso. Entonces, nosotros tenemos que entender que el éxito y el fracaso, cada persona lo va a medir y que cada persona se va a sentir. Yo hoy día, si tú me preguntas a mí, para mí es un día muy exitoso. Yo vine con mucho gusto a compartir contigo, con tu auditorio, en tu estudio, entonces yo me siento muy exitoso. Me voy a ir a comer, tengo una cita, me están esperando, voy a ir a comer con alguien que aprecio, que admiro, que quiero, es un día exitoso. Hasta yo me siento exitoso el día de hoy, pero también puedo verlo de otro lado. Uy, tengo que ir con el Alex, ¿no? Y pues voy a todos a ver si tienen o no pueden, y todavía la otra quiere que yo pase después, y me tengo que bañar, y entonces yo hago de mi día. Claro, hay niveles de medición que también nos pueden decir, si tú no puedes mantener a tu familia y no puedes llevarle un pan o quitarle el frío, pues sí tienes que trabajar más en donde te encuentres. Pero usualmente en un país como México, realmente el mexicano tiene más responsabilidad sobre el fracaso que lo fortuito. El mexicano tiene más responsabilidad sobre el fracaso que lo fortuito. O sea, si hay quien nació torcido y tronchado, sí, ni le pongamos objeción. Pero también hay quien está tronado y trabado, también. O sea, ese ni cómo ayudarlo, ¿no? Las personas que más flojera les da salir adelante con exigencia, con disciplina, con perseverancia, desarrollando un conocimiento, son las personas que más dificultades económicas están enfrentando. Oye, ¿cómo? Pues si estás trabado y no quieres aprender y no quieres hacer más, ay, ¿y qué me den?
¿no? Entonces es por eso que el mexicano tiene ese resultado tan desigual en porcentajes que está concentrado, una riqueza. Sí, cierto, y no es un tema político y tampoco queremos polemizar en él, ¿no? Dicen, no, pero es que el dinero está concentrado y dentro de ese dinero hay un dinero favorecido por el poder político. Sí, yo nunca he hecho ningún negocio con el gobierno, nunca he hecho un negocio con el gobierno, ni me interesa, ni lo voy a hacer. Pero ¿por qué te lo platico? Porque yo mismo he aprendido a que yo quiero trabajar en la iniciativa privada generando mis propios recursos y creando mis propias plataformas. Entonces lo mismo hay quien puede elegirlo idénticamente igual que yo y me supera mucho en cuanto a dinero y resultados. 1.000 millones de personas me pueden superar a mí en resultados, ¿no? Entonces, pero todo va dependiendo de ti o de mí. Claro. Bueno, pues te agradezco mucho, Álvaro. Fue un honor, fue un placer. Siempre es un placer tener conversaciones, pero tener una conversación de personas inteligentes, sobre todo, que fluye esto sobre un concepto, porque que ideamos esto bajo un concepto que era el éxito, después hablamos sobre el fracaso que era necesario para el éxito, y se desencadenó todo esto. Te agradezco mucho, no nada más por la conversación, sino porque, aunque conversar siempre a mí en lo particular me ayuda, me acabas de abrir como unas ventanitas y unas lucecillas ahí para futuros proyectos que yo tengo, y te agradezco eso. Pues yo me la pasé increíble. Muchas gracias al Señor Josh. productor, a Josh. Gracias, Josh. Muchas gracias por la invitación, queridos amigos, pues se les aprecia y se les manda mucha buena vibra y vamos a trabajar duro para salir adelante porque al final de cuentas la elección y la realización para salir de donde estamos depende de cada uno de nosotros. Soy Álvaro Jiménez, muchísimas gracias por recibirme. Síganlo en sus redes sociales porque comparte videos, contenido que también va sobre esta dinámica y se le aprende. A los grandes siempre se le aprende. ¿Tus redes sociales estás Álvaro como? Jiménez, estoy en Instagram, en Facebook y estoy como Álvaro Jiménez con X. Álvaro Jiménez. Muchas gracias. Aprendan de sus fracasos. Esto fue Microabierto. Nos vemos la próxima ocasión.